2. George Lee entró en la habitación acompañado de su esposa. «Tengan la bondad de sentarse», invitó el coronel. «Debo hacerles unas preguntas. Se trata de algo que no veo claro». «Tendré un gran placer en prestarle toda la ayuda que me sea posible», aseguró George, con vanidoso alarde. «Claro, desde luego», dijo Magdalena algo más débilmente. El jefe de policía hizo una seña a Sutjen, que prosiguió. «Se trata de las llamadas telefónicas de la noche del crimen. Creo que usted llamó a Westingham, ¿no, señor Lee?» «Sí», replicó fríamente George, «a mi agente electoral. Puedo hacer que él confiese...» Con un ademán el superintendente contuvo el torrente de palabras de George. «Perfectamente, señor Lee, no se trata de eso. La llamada telefónica tuvo lugar exactamente a las 9 menos un minuto». «No podría decir con toda exactitud la hora, pero nosotros sí», replicó Sutjen. «La policía siempre comprueba las declaraciones de los testigos. La llamada desde esta casa fue hecha a las 9 menos un minuto y terminó a las 9:15. Su padre, señor Lee, fue asesinado a las 9:15. Por ello ruego que vuelva a explicarnos detalladamente lo que hizo aquella noche». «Ya lo he dicho, estaba telefoneando». «No, señor Lee, no telefoneaba usted». «Puede que me haya equivocado. Creo recordar que después de haber llamado a Westingham, estuve pensando en la conveniencia de telefonear a otro sitio. Estaba dudando si valía la pena el gasto cuando oí el ruido arriba». «¿Y estuvo 10 minutos debatiéndose en duda?» George se enrojeció. «¿Qué quiere usted decir?», estalló. «Se necesita cinismo para decir lo que usted insinúa. ¿Es que duda de mi palabra? Porque tengo que dar cuenta de todos mis movimientos». «Es lo corriente», replicó Sutjen sin inmutarse. George volvióse hacia el coronel. «Coronel, ¿apoya usted esta indecorosa actitud?» «En caso de asesinato, señor Lee, estas preguntas tienen que ser hechas y contestadas sin regateo», replicó secamente el coronel. «Ya he contestado. Estaba en esa habitación». «¿Seguía en ella cuando se oyó el ruido arriba?» «Claro». Johnson volvióse hacia Magdalena. «Creo recordar, señora, que usted declaró haber estado telefoneando cuando sonó la alarma, y nos aseguró que estaba sola en la habitación». Magdalena enrojeció intensamente. Volvióse hacia su marido, hacia Sutjen, y luego suplicantemente hacia el coronel. «¿De veras? Realmente no recuerdo lo que dije. Estaba tan trastornada». «Tenemos escrita su declaración», dijo Sutjen. «Yo telefoneé, claro, pero no recuerdo exactamente cuándo lo hice». «¿Qué significa eso?», preguntó George. «¿Desde dónde telefoneaste? ¿Desde aquí no?» «Creo, señora Lee, que usted no telefoneó», dijo Sutjen. «En tal caso, ¿dónde estaba y qué hacía?» Magdalena dirigió una mirada de desesperación a su alrededor y rompió en sollozos. «George, no dejes que me trates así», pidió. «Ya sabes que si me hacen tantas preguntas no sabré qué contestar y no recordaré nada. Ya no sé lo que dije aquella noche. Todo fue tan horrible y yo estaba tan trastornada. Son tan malos conmigo». Y se puso en pie y llorando abandonó la habitación. George Lee estaba furioso. «No toleraré que se asuste a mi mujer», dijo. «La pobre es muy sensible. Haré una pregunta en el Parlamento acerca de los brutales métodos que utiliza la policía». Y saliendo muy furioso de la habitación dio un violento portazo. El superintendente echó hacia atrás la cabeza y soltó una carcajada. «Vaya salida», comentó. «Un suceso extraordinario», gruñó el coronel. «Me parece todo muy turbio. Tenemos que tomar nueva declaración a esa mujer». «Volverá dentro de un par de minutos», aseguró Sutjen, «en cuanto haya decidido lo que tiene que decir. ¿No le parece, señor Poirot?» Este parecía sumido en un sueño, y al oírse llamar se sobresaltó. «¿Pardon?» «Decía que la esposa del señor Lee volverá dentro de un momento». «Es posible, sí, es muy posible». «¿Qué le ocurre, señor Poirot?», inquirió Sutjen. «¿Ha visto algún fantasma?» Tal vez sí», murmuró el detective. En aquel instante se abrió la puerta y Magdalena entró en la habitación. Respiraba agitadamente y la sangre se le agolpaba en las mejillas. Se detuvo junto a la mesa y dijo con voz lenta: «Mi marido cree que estoy acostada. He salido de mi habitación sin que nadie me viera. Coronel Johnson, si le digo la verdad, ¿no lo sabrá nadie? Quiero decir, si será posible que no hagan pública mi declaración». «¿Se refiere usted a algo que no tiene nada que ver con el crimen?», preguntó el jefe de policía. «Sí, señor, no tiene nada que ver. Se trata de algo privado». «Es mejor que nos lo cuente usted todo, sin reservas, y deje que nosotros juzguemos lo que es más conveniente». «Bien, confiaré en usted», declaró Magdalena. «Sé que puedo hacerlo. Parece usted tan bueno, pues... Bien. Hay alguien...»
Sigue usted, señora, pidió el coronel, viendo que Magdalena se interrumpía. Quería telefonear a alguien, a un amigo mío, y no quería que George se enterase. Sé que hice mal, pero esa es la verdad. Por ello, después de la cena fui a telefonear, pensando que George estaría en el comedor, pero al llegar a la puerta de esta habitación oí que él estaba telefoneando, y por lo tanto esperé. ¿Dónde guardó usted, señora? Detrás de la escalera hay un sitio donde se cuelgan abrigos. La oscuridad allí es completa. Me metí en ese sitio y esperé a que George saliera, pero no salió, y al fin se oyó todo aquel ruido, y entonces yo eché a correr. Por lo tanto, su marido no salió de esa habitación hasta el momento del crimen, ¿no? ¿Y usted se estuvo hasta las 9:15 escondida detrás de la escalera? Sí, pero no podía decirlo. Hubieran querido saber qué hacía allí. Cometí una torpeza muy grande, ¿verdad? Sí, ciertamente, asintió el coronel con seco acento. Y cuando se quedaron solos añadió con un suspiro. Puede que fuera como ella dice. La historia es muy posible. Pero tal vez no fue así, replicó Sutjen. No sabemos realmente la verdad. 3. Lydia Lee se hallaba de pie junto a la ventana del fondo del salón. Estaba oculta entre los pliegues de la cortina. Un ruido en la estancia le hizo volverse sobresaltada, descubriendo a Poirot junto a la puerta. «¿Me ha asustado usted, señor Poirot?», dijo. «Lo siento, señora, ando sin hacer ruido». «Creí que era Horbury». «Es verdad, también él anda como un gato, o un ladrón». Poirot hizo una pausa y se quedó mirando atentamente a Lydia. «Nunca me ha gustado ese hombre», declaró la esposa de Alfred, haciendo una mueca de disgusto. «Me alegraré de verme libre de él». «Creo que hará usted muy bien, señora». «¿Qué quiere decir? ¿Tiene algo contra él?» «Es un hombre que recoge secretos y los emplea en su propio beneficio». «¿Es que sabe algo del crimen?» Poirot se encogió de hombros. «Tiene los pies ligeros y los oídos muy finos. Tal vez he oído algo que guarda para él». «¿Quiere decir que tratará de ser víctima de algún chantaje a alguno de nosotros?», preguntó Lydia. «Cabe dentro de lo posible, pero no ha sido eso lo que he venido a decirle». «Pues, ¿qué ha venido a decirme?» «He estado hablando con su esposo, señora. Me ha hecho una proposición. Antes de aceptarla o rechazarla, deseo discutirla con usted. Sin embargo, al entrar en la estancia me quedé admirado ante el maravilloso efecto que produce usted de pie junto a la cortina». «¿No es necesario que perdamos el tiempo en cumplidos, señor Poirot?» «Usted, perdone, señora, pero son muy pocas las damas inglesas que tienen el sentido de la toilette. El traje que llevaba la primera noche que la vi era una maravilla de sencillez, gracia y buen gusto». Lydia comenzaba a impacientarse. «¿De modo que quería usted verme?» Poirot adoptó una expresión más seria. «Por lo siguiente, señora, su marido desea que me haga cargo en serio de la investigación de este crimen. Me ha pedido que me quede en la casa a fin de poder trabajar sobre el terreno». «¿Y qué?», preguntó secamente Lydia. «Pues que no he querido aceptar una invitación que no estuviera avalada por la dueña de la casa». «Como es lógico, estoy de acuerdo con mi marido», declaró con frialdad Lydia. «Perfectamente, pero me hace falta algo más. ¿Verdaderamente quiere usted que me quede? ¿Y por qué no? Hablemos con franqueza. Lo que yo pregunto es, ¿desea usted sinceramente que la verdad salga a relucir?» «Desde luego». Después de pronunciar estas palabras, Lydia se mordió los labios y añadió, «Quizás sea mejor que hablemos con franqueza. Comprendo lo que usted quiere decir. La situación no tiene nada de agradable. Mi suegro fue asesinado brutalmente, y a menos que se puedan presentar pruebas concluyentes contra Horbury, cosa que parece que no se va a lograr, resultará que el asesino es un miembro de la familia. Llevar ante los tribunales a ese culpable sería echar una mancha imborrable sobre todos nosotros. Si he de hablar con franqueza, diré en verdad, no deseo que eso ocurra». «¿Prefiere que el asesino escape sin castigo?» «Creo que son muchos los asesinos insospechados que andan sueltos por el mundo». «Desde luego. ¿Qué importa que haya uno más? ¿Y los demás miembros de la familia? Me refiero a los inocentes. ¿No comprende usted que si la verdad no sale a relucir, la mancha pesará sobre todos? Pues ninguno dejará de resultar sospechoso». «No había pensado en eso», murmuró vacilante Lydia. «Nadie sabrá jamás quién es el culpable», dijo Poirot, y añadió nuevamente, «a menos que usted ya lo sepa de seguro». «No diga usted eso», exclamó Lydia. «No es verdad. Ah, si al menos fuese un extraño y no un miembro de la familia». «Puede ser ambas cosas», declaró Poirot. «¿Qué quiere decir usted?» «Que puede pertenecer a la familia y ser al mismo tiempo un extraño. ¿No me entiende?»
Bien, es una idea que se le ha ocurrido a Hércules Poirot. Después de un breve silencio, Poirot inquirió. Bien, señora, ¿qué debo contestar a su esposo? Lidia levantó las manos y luego las dejó caer en un gesto de desesperación. Debe usted aceptar, desde luego. Cuarto. Hércules Poirot estaba examinando un retrato que acababa de descolgar de la pared cuando Pilar y Stephen aparecieron en el pasillo que conducía a la puerta del jardín. «Ajá, llegan ustedes oportunamente», dijo. «¿Qué está haciendo?», preguntó Pilar. «Estudiaba algo muy interesante, la cara de Simeón Lee cuando era joven». «Oh, ¿ese es mi abuelo?» «Sí, señorita». Pilar examinó la pintura. «Qué distinto. Ahora estaba mucho más viejo y arrugado. Se parece a Harry. Tal vez como Harry debía ser hace 10 años». «Sí, señorita. Harry Lee es el vivo retrato de su padre. En cambio...» Poirot avanzó unos pasos. «Aquí tenemos a su señora abuela. Cara larga, amable, cabello rubio, suaves ojos azules». «Igual que David», dijo Pilar. «También se parece a Alfred», hizo notar Stephen. «La ley de herencia es muy interesante», siguió Poirot. «El señor Lee y su mujer eran dos tipos físicamente opuestos. Casi todos los hijos se parecen a la madre. Mire aquí, señorita». Poirot señaló el retrato de una muchacha de unos 19 años, de cabellos dorados y ojos grandes, azules y risueños. Se parecía a la mujer de Simeón Lee. Pero había una viveza en aquellos ojos que no se encontraba en las serenas facciones de la esposa de Simeón Lee. «¡Oh!», exclamó Pilar. «¡Es mi madre!» Y sacó del pecho un medallón dentro del cual se hallaba recortada la cabeza de aquella misma muchacha. Dentro del medallón había otro retrato. Era el de un hombre joven y guapo, de cabellos negros y ojos azul oscuro. «¿Su padre?», preguntó el detective. «Sí, mi padre», asintió Pilar. «Era muy guapo, ¿verdad que sí?» «Sí, señorita. Pocos españoles tienen los ojos azules, ¿verdad, señorita?» «En el norte abundan bastante. Además, la madre de mi padre era irlandesa». «De manera que tiene usted sangre española, irlandesa y británica, y un poco de gitana», murmuró Poirot. «Con tales herencias debía resultar un enemigo peligroso». «¿Recuerdo lo que dijo usted en el tren, Pilar?», preguntó a Stephen. «A los enemigos hay que degollarlos». «Oh», se interrumpió, dándose cuenta de pronto de la importancia de sus palabras. Hércules Poirot se apresuró a desviar la conversación. «Tenía que pedirle algo, señorita, su pasaporte. Mi amigo el superintendente lo necesita. En este país se exigen muchas cosas a los extranjeros. Usted, según la ley, es una extranjera y tiene que someterse a estos aburridos trámites». Pilar arqueó las cejas. «¿Mi pasaporte? Lo iré a buscar, está en mi habitación». Mientras caminaba junto a ella, Poirot se excusó. «Lamento mucho molestarla, señorita». Subieron al primer piso y al llegar a la puerta de la habitación de Pilar, ésta dijo: «Entraré a buscarlo». Poirot y Stephen Farr se quedaron allí esperando. «Ha sido una torpeza por mi parte decir aquello», se lamentó Stephen Farr. Poirot no replicó. Tenía la cabeza inclinada a un lado, escuchando. Al fin dijo: «A los ingleses les encanta extraordinariamente el aire fresco. La señorita Stravados debe de haber heredado esa característica». «¿Por qué?». «Pues porque, a pesar de que hoy el día es sumamente frío, la señorita Stravados acaba de abrir la ventana. Es increíble que ame tanto estar en contacto con el aire puro». De pronto oyóse una exclamación en español y Pilar reapareció riendo. «¡Qué torpe soy!», exclamó. «Mi maleta está junto a la ventana y con las prisas se me ha caído el pasaporte por el alféizar. Está abajo entre las flores. Iré a buscarlo». «Ya iré yo», se ofreció Stephen, pero Pilar se había adelantado ya. Stephen Farr pareció inclinado a seguirla, pero el detective le agarró el brazo diciéndole: «Vayamos por aquí». Siguieron hacia el fondo de la casa hasta llegar al final de la amplia escalera principal. «No bajemos aún», dijo Poirot. «Si quiere usted acompañarme hasta la habitación del crimen, le preguntaré algo». Atravesaron el pasillo que conducía al cuarto de Simeón Lee. A la izquierda vieron un espacio entrante dentro del cual había dos ninfas de mármol cubriéndose con sus ropas. Todo ello muy del siglo pasado. Stephen Farr les dirigió una mirada y murmuró: «De día resultan horribles. La otra noche me pareció que había 3 estatuas. Por fortuna solo hay 2». «No son modernas», reconoció Poirot, «pero sin duda en tiempos costaron un dineral. De noche están mucho mejor». «Sí, entonces uno no ve más que una figura brillante». «De noche todos los gatos son pardos», dijo Poirot. En la habitación encontraron a Sudgen. Estaba arrodillado junto a la caja de caudales y la examinaba con una lupa. Al oírles entrar levantó la cabeza. «La abrieron con llave», dijo. «Alguien que conocía la combinación. No se descubre ninguna señal de violencia».
Poirot se acercó al superintendente y le dijo algo al oído. Sullivan asintió con la cabeza y salió de la habitación. Poirot se volvió hacia Stephen Farr, cuya mirada se hallaba fija en el sillón donde se había sentado Simeon Lee. Tenía el ceño fruncido y las venas se le marcaban en relieve en la frente. Poirot le miró en silencio y al cabo de unos minutos dijo: ¿Le asaltan a usted los recuerdos? Sí. Hace 2 días estaba ahí sentado, vivo. En cambio ahora... Luego, alejando con un movimiento de cabeza aquellas ideas, añadió: ¿No dijo usted que quería preguntarme algo, señor Poirot? Ah, sí. Creo que fue usted la primera persona que llegó aquí aquella noche, ¿verdad? No recuerdo, pero no, me parece que una de las señoras llegó antes. ¿Qué señora? ¿La señora de George o la de David? Me parece que usted dijo que no había oído el grito, ¿verdad? No estoy seguro, de todas formas oí un grito, pero debió ser de alguien que estaba abajo. ¿Oyó un grito así?, preguntó Poirot, echando hacia atrás la cabeza y soltando un estridente chillido. Fue tan inesperado que Stephen se echó hacia atrás y estuvo a punto de caer. Enfadado dijo: ¿Es que quiere asustar a toda la casa? No, no hay nada que se pareciese a eso. Va a hacer saltar los nervios de todos los de esta casa. Se creerán que se ha cometido otro crimen. Es verdad, dijo. Ha sido una tontería. Salió de la habitación a toda prisa. Lydia y Alfred se hallaban al pie de la escalera mirando hacia arriba. George se les reunió y Pilar entró en aquel momento con su pasaporte en la mano. No es nada, declaró Poirot. No se alarmen. Ha sido un experimento, nada más. Alfred se mostró disgustado y George lleno de indignación. Poirot dejó que Stephen explicase a los demás lo ocurrido y dirigiéndose a toda prisa hacia el otro extremo de la casa. Al llegar a la habitación de Pilar, vio salir de ella a Sullivan. «¿Bien?», preguntó Poirot. «No se ha oído absolutamente nada», declaró el policía, mirando significativamente a Poirot.